estas fracturas se van a presentar en personas mayores de 60 años. Y de ahí la importancia, porque a la hora que vayamos a hablar del manejo, es muy importante tomar en cuenta, tal vez no tanto la edad del paciente, pero sí la funcionalidad que tenga dicho paciente. Y sobre todo ha tomado, digamos, cierta importancia el hecho de que conforme han venido pasando los años, cada vez se opera más, cada vez hay más indicaciones. Hay un estudio que comparaba el 99-2000, año 99-2000 versus 2004-2005, y hablaban de que había un incremento en un 25% de indicaciones quirúrgicas, o sea, cada vez se operaba más. El problema es que proporcional a esto aumentaron también, por supuesto, las complicaciones y las reintervenciones quirúrgicas. Y conforme van pasando los años, cada vez ha habido una tendencia a operar más. Las semiprótesis vinieron a, digamos, quitarnos una serie de problemas que teníamos con las osteosíntesis. Se empezó a operar muchísimo, luego vino la reversa, que nos vino a quitar problemas que teníamos con la semiprótesis, pero la reversa no deja de tener sus complicaciones y sus riesgos. Entonces, en los últimos años hay una tendencia a venir cambiando un poco la filosofía y el tratamiento de estas fracturas. En cuanto a lo que es anatomía, no voy a entrar en demasiados detalles, pero sí me interesa tal vez el concepto de la parte de circulación, y sobre todo esto lo toco porque pues una de las cosas que siempre le preocupa a la gente es, va a ser una necrosis avascular, y por eso hay que operarlo. Hay que tomar en cuenta que, aunque hay estudios que hablan hasta un 34% de su necrosis, la mayoría anda más cercano al 10 o 0, o sea, más cercano al 0% que al 34%, andan por ahí del 10, 14%, sobre todo con tratamientos conservadores. Todavía hace unos 15 años, 10, 15 años, se hablaba mucho de la arteria circunfleja anterior y se decía que era la principal fuente de irrigación, ¿cómo se llama?, de la cabeza humeral. De hecho, un autor suizo, Gerber, que es una eminencia en cirugía de hombro, él mencionaba que a través de la arteria del cuatro era la principal fuente de irrigación. El problema es que solo se tomaban ciertas áreas del húmero, sobre todo la parte más medial epifisiaria, y nunca se había hecho un estudio cuantitativo para determinarlo. Hay algo importante a tomar en cuenta en cuanto a las arterias, y dos factores o dos criterios importantes anatómicos, y es que la circunfleja posterior menos adherida a los planos óseos que la circunfleja humeral anterior, y tiene mucho más perforantes. Esto la hace menos susceptible al daño que la misma arteria circunfleja humeral anterior. Además hay que tomar en cuenta los abordajes, generalmente son o lateral o delto pectoral, y por ende hay menos riesgo de iatrogenia con la circunfleja humeral posterior. Y existen estudios, ya de hecho, si no me equivoco es del 2010, es un estudio cuantitativo, es el primer estudio cuantitativo para determinar cuál es la circulación realmente del húmero proximal. Ellos lo que hicieron fue dividirlo en 4 sectores, como podemos ver ahí, y aquí podemos ver los resultados. Si ven, prácticamente en todos, excepto en el cuadrante 1, hay una diferencia estadísticamente significativa respecto a la circunfleja humeral posterior como principal fuente de circulación. Y si vemos en la zona 1, prácticamente es un 50-50. De ahí que es importante tomar en cuenta que esta es la principal fuente de vascularidad del húmero proximal. En cuanto a las clasificaciones, vamos a tratar de hacer esto un poquito más resumido. Las clasificaciones son importantes, pero las clasificaciones obviamente tienen su finalidad. Y uno es poder determinar cuál es el mejor tratamiento y obviamente definir qué tipo de tratamiento es el que debo hacer. En el húmero proximal han habido varias clasificaciones. Empezó Codman con el sistema binario de Codman, que realmente era muy poco específico, no tomaba muchos factores en cuenta, ni desplazamientos, ni angulaciones, ni nada por el estilo. Neer, más o menos en 1970, hizo su sistema que todavía al día de hoy es de los más utilizados, aunque, al igual que la mayoría de los sistemas de clasificación que existen para húmero proximal, ninguno cuenta con una validez interobservador importante. Y de ahí la importancia que tiene, porque cuando hacemos las radiografías, muchas, incluso dentro de los mismos cirujanos de hombro, hay
discrepancias en qué tipo de fractura y cuál es el manejo que se le debería de dar de acuerdo a la radiografía. Tal vez Hertel fue el que empezó a darle un poquito más de énfasis a otros aspectos y fue el primero en empezar a hablar de los riesgos de osteonecrosis. De por qué tengo que operarlo, porque hay un riesgo de osteonecrosis y aparecieron los pues, famosos criterios de Hertel que yo creo que todos hemos escuchado, la extensión metadiaria, los 8 milímetros, cuando es a 8 milímetros el riesgo de necrosis avascular es menor, cuando es menor de 8 milímetros se habla de hasta un 85% de riesgo de hacer una necrosis avascular. Luego está la bisagra medial. Cuando esta bisagra supera los 2 milímetros, se habla de un 75% de riesgo de 75-80% de riesgo de necrosis avascular. Y si sumamos los dos, se habla casi de un 97-98% de riesgo. ¿Cuál es el problema de esto? Y por lo que se ha venido, conforme han pasado los años, dejando de utilizar un poco, por lo mismo que mencionaba, la validez interobservador. Mucha gente no logra determinar realmente si realmente existe una bisagra medial o si existe una extensión metafisiaria de más o menos de los valores que acabo de mencionar. Pero siempre es bueno tomarlo en cuenta porque, como vamos a ver ahora, es un factor importante a la hora de determinar, digamos, el riesgo o complicaciones de los diferentes tratamientos. Con el tiempo apareció este autor, Resch, y fue el primero en empezar a darle más importancia cada vez a las fracturas o a los desplazamientos en varo o valgo. Está claramente que el desplazamiento en varo es mucho peor que el desplazamiento en valgo. Y el problema es que la mayoría de las fracturas, casi el 43% de las fracturas de húmero proximal se van a desplazar en varo. Y esto es mucho más discapacitante desde el punto de vista funcional para el paciente que cuando tenemos un valgo, que anda alrededor del 31% y se dice que más o menos un 25% no tienen ni valgo. A partir de ahí, Hertel junto con otros autores decidieron hacer una clasificación que tuviera una validez interobservadora y que pudiera definir realmente cuáles eran los criterios para decidir si el paciente tenía que operarse o no. Y apareció esta clasificación que la llaman HCTS, que es basada básicamente en los criterios que se usan, que es Head, Calcar, Tuberosities y Shaft. Esos son los 4 criterios que utilizan, donde determinan que el desplazamiento de las tuberosidades, que antes hablaba más o menos de 1 centímetro, ahora es 5 milímetros, un desplazamiento mayor a 5 milímetros, sobre todo en desplazamiento posterior, que es lo que va a ocurrir obviamente por la tracción que genera el manguito rotador, se debería de considerar como tratamiento quirúrgico. Angulación, toman 2 criterios, ya no solo toman en un plano, sino que toman en 2 planos, tanto sagital como coronal. Entonces vamos a tener angulación en varo y en valgo, y vamos a tener angulación en anterior y posterior, o sea, en retroversión y anteversión. Y aquí es donde es importantísimo tener las 2 proyecciones, al menos 2 proyecciones, para tomar una decisión quirúrgica adecuada. En resumen, básicamente, a grosso modo, 20 grados de proyección en cualquiera de esos grados que les digo, a varo, valgo, anterior, posterior, se debería considerar como manejo quirúrgico. Ojo que aquí estoy hablando conceptos meramente óseos y radiológicos. El desplazamiento respecto a la diáfisis. Esto es algo que anteriormente se hablaba de un 50%. Hoy por hoy lo que se dice es que hay que tomar en cuenta el diámetro de la diáfisis y si hay más de 1/3 de desplazamiento respecto a lo que es el diámetro de la diáfisis, se considera que es de tratamiento quirúrgico. No sé si me expliqué, o sea, es un desplazamiento de la cabeza respecto a la diáfisis que sea mayor a 1/3 del diámetro de la diáfisis. Creo que ahí lo dije, ya me lo expliqué un poquito mejor. La luxación de la cabeza, obviamente eso es criterio quirúrgiquísimo. Y el split, que lo pongo entre paréntesis, ellos incluso no lo tomaron en cuenta para una toma de decisión dentro de la clasificación, porque lo mismo que mencionaba anteriormente, desde el punto de vista radiológico, muchas veces es muy difícil poder determinar el porcentaje, y ahí es donde viene, digamos, la importancia del TAC, que básicamente, en resumen, lo que se dice es que si la cabeza humeral tiene más de un 20% de afectación,
el tratamiento debería de considerarse quirúrgico. Y esto que puse aquí abajo me pareció muy interesante, porque Castrita siempre baja con su triada terrible del codo, pues resulta que en hombro también tenemos una triada terrible en las fracturas. Se dice que cuando están los criterios de Hertel positivos, más un desplazamiento de las tuberosidades, eso prácticamente confirma que ese paciente va a llevar a una necrosis avascular y por ende debería ser de manejo quirúrgico. Ojo, dentro de la clasificación que incluso está Hertel incluido, que es el de los criterios de Hertel, no lo tomaron en cuenta los criterios de extensión metaficiaria y bisagra medial, por lo que mencionaba anteriormente. Tal vez la parte importante, y yo sé que hay varios presidentes que están conectados, creo que esto es tal vez de todo lo que me interesa que les quede, es esto. Me parece que es importantísimo saber cómo se hacen las radiografías. Estamos claros que esto depende mucho del técnico, de la persona que está haciendo la radiografía, pero nosotros tenemos la obligación de saber cómo se hacen, cómo pedírsela, si tenemos que ir a explicarle al técnico cómo hacer. Y muchas veces se habla de que la AP verdadera no existe, o sea, hay una P y se debe tomar bien. Y si ustedes ven, la forma de tomarla es simplemente colocando al paciente no con la espalda contra el chasis, sino es el plano escapular. Es una cuestión de simplemente posicionar al paciente para correctamente. Y tal vez una de las que más difícil se nos hace que nos hagan, que es la famosa axilar. Si ustedes ven, la mayoría de las veces hay que hacer colocar una posición de adaptación. Y obviamente pacientes con fractura o con traumas que tienen dolor, es muy difícil lograr esa posición. Pero si tomamos la proyección de Belpo, que es exactamente la misma, digamos, incidencia radiológica, o sea, vamos a verlo exactamente igual que un axilar, y vean, ahí está la foto en la que se ve en verde, el paciente está incluso inmovilizado, está con su cabestrillo, y simplemente es posicionar al paciente correctamente, posicionar el chasis correctamente y tirar el rayo en la posición correcta, y nos va a dar la misma incidencia que una axila. Entonces, ese cuento de que no se puede hacer porque el paciente está con dolor o porque el paciente no puede mover el brazo, no es necesario. O sea, realmente las radiografías se pueden hacer sin ningún problema, incluso con el paciente con dolor o estando inmovilizado, posoperatorio, etc. Pero es muy, muy importante siempre tener al menos 2 proyecciones como en cualquier otra estructura ósea que estamos acostumbrados a tratar. Como algoritmos, hay varios, existen varios en la literatura. Traté de buscar como los 2 más recientes que encontré. El JAWS publicó en el 2017 este manejo de fracturas de húmero proximal. Es un poco más sencillo, más corto. Me parece que este del Journal of Shoulder and Elbow del 2019 es mucho más completo. Un poquito más complejo en el sentido de que lo dividen tanto en jóvenes como en adultos mayores, que yo creo que ahí es muy importante en la actualidad. Creo que ahí está el secreto del tratamiento de estos pacientes. Pero si pueden ver, es bastante complejo. Realmente es un esquema súper enredado y yo voy a tratar de hacer como un resumen de lo que considero más importante o cómo podemos guiarnos a grosso modo para tomar una decisión de tratamiento. El tratamiento conservador. Si leemos la literatura y leemos varios artículos de fracturas de húmero proximal, van a ver que todos los artículos dicen que la mayoría de las fracturas de húmero proximal se pueden manejar conservadoramente. El porcentaje de fracturas. Se habla que más o menos entre el 50 y hay literatura que habla de 75, otros hablan de un 65% de fracturas se pueden manejar conservadoramente. ¿Por qué? Porque entre el 45 y 50% de todas las fracturas de húmero proximal no van a ser desplazadas. Por eso, sin duda, son de manejo conservador, no importa la edad del paciente. Y aproximadamente un 15-20% más van a ser mínimamente desplazadas. Por ende, son fracturas que se pueden manejar también de manera conservadora. ¿Qué es lo importante tomar en cuenta aquí? 1, las expectativas del paciente. ¿Okay? No es lo mismo tratar un paciente joven que un paciente adulto mayor. Y sobre todo, creo que la principal diferencia va a ser en el adulto mayor. Ya vimos que son una fractura principalmente de esta edad, el 70% están por encima de los 60 años. Y hay que ver el paciente como tal. Y más que la edad, lo importante es, ellos me mencionan la funcionalidad
y la independencia social que tiene ese paciente. No es lo mismo tener un paciente de 70 años, jugador de tenis todavía, a tener un paciente, o como el que se ve ahí en la foto, a tener pacientes con muchas comorbilidades, poco funcionales, y muchas veces dicen, no, es que el paciente es funcional, esa señora de 75 años, 80 años, es totalmente funcional. Lo funcional es que se baña sola, se viste sola, come sola, lava platos, pasa una escoba, eso lo puede hacer con una flexión de 90 grados sin ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces una de las cosas que se ha dicho por las cuales no se debe manejar conservadoramente estos pacientes es porque la función es menor cuando se compara, por ejemplo, con una osteosíntesis, cosa que hay artículos que dicen que no es tan cierto. Pero a la hora de que usted traduce eso a la parte clínica, o sea, a la parte de satisfacción del paciente, realmente no hay una diferencia importante. Y la mayoría de los pacientes van a lograr una flexión incluso por encima de los 90 grados. Lo otro es el seguimiento. Muchas veces creemos que el manejo conservador es simplemente ponerle un cabestrillo al paciente, váyase para la casa, lo veo en 10 días para hacer una placa de control, o en 15 días, o lo quito con lo que echa vida y se acabó, o en trauma, o lo que sea. Eso no se trata. O sea, el paciente que se va a manejar conservadoramente, hay que explicarle lo que va a suceder, hay que explicarle que hay que darle un seguimiento, hay que explicarle cómo usar el cabestrillo, hay que explicarle cómo debe dormir, hay que explicarle que debe hacer cierta, porque no es simplemente mandar para casa con acetaminofén y cabestrillo. Y lo otro que es importante es tomar en cuenta la calidad ósea. La calidad ósea es algo, un factor, de hecho, que se menciona mucho en la literatura. Y esto porque muchas veces incluso se decía que al tener mala calidad ósea más bien es candidato a cirugía. Pues resulta que si yo una osteosíntesis con muy mala calidad ósea me puede fallar. Si yo hago una miartoplastía con mala calidad ósea me puede fallar. Y bueno, podríamos decir que la reversa puede venir a solucionar ciertos problemas de la calidad ósea, pero si no tengo corticales, si esa reversa me falla o me hace un stress shielding, probablemente voy a estar en serios problemas. Lo otro a tomar en cuenta con el tratamiento conservador es la movilización. Eso es otra cosa. A veces se inmoviliza el paciente y como está in situ, se le cita a las 3, 4 semanas para ver si está pegado, o a las 5 semanas, y todo lo contrario. Está demostrado que los pacientes, entre más temprano se muevan, mejor es el resultado funcional, sobre todo en fracturas obviamente no desplazadas. Diferente es un poco la fractura 3, 4 partes que decidimos manejarla conservadoramente, porque obviamente hay un riesgo de desplazamiento. Pero está escrito que inmovilizaciones, o no iniciar la movilización después de los, vamos a ver, no me explico bien. 2 semanas es el tiempo ideal. O sea, después de las 2 semanas uno debería iniciar la movilización con ejercicios de péndulo, con terapia, con movilizaciones pasivas, etc. Por encima de ese tiempo está escrito peores resultados que cuando se compara antes de las 2 semanas. Esto ahorita vamos a hablar de la calidad. Y bueno, hay estudios que hacen comparaciones. Este es del Journal del Trauma, del 2012, un sistema, una revisión sistemática, y pues obviamente habla de que las de 1 y 2 partes manejadas conservadoramente con muy buenos resultados, no importa la edad del paciente, y fracturas de 3 y 4 partes, ahí sí dividen. El paciente joven es un paciente que definitivamente debe ser candidato a cirugía por una cuestión de funcionalidad, pero en pacientes adultos mayores, y sobre todo pacientes mayores de 70 años, son pacientes que tienen un índice de complicación que se habla hasta de un 48%. Cuando uno lo lee ahí, dice, pucha, es altísimo, obviamente mejor operémoslo. Pero cuando usted lo compara con el porcentaje de complicaciones de las cirugías, anda muy parecido, y las complicaciones, el grosso de las complicaciones del manejo conservador es limitación funcional. Cuando limitación funcional es una limitación de que yo no logré los 180 grados de flexión, o que no logré los 85, 90 o 80 grados de rotación externa, pero tengo un rango completamente funcional. Y esa es la principal queja o la principal complicación del manejo conservador, a diferencia de las complicaciones del tratamiento quirúrgico, donde incluso hay reintervenciones, hay infecciones, etc. Entonces, cuando se compara la gravedad de la complicación, es totalmente mucho más complejo el tratamiento quirúrgico. Lo otro es que se habla de un porcentaje de consolidación hasta un 98% en los pacientes que se manejan conservadoramente, incluso en fracturas de 3 y 4 partes, versus un 97-98%, por ejemplo, en osteosíntesis. Esto en este artículo. Vemos más literatura
y vemos cómo hay comparaciones donde se compara, por ejemplo, la fijación interna con el tratamiento conservador en fracturas de 3 y 4 partes, pacientes adultos mayores. Estamos hablando de pacientes años mayores en 5 70 años. Es un artículo de 2013 y en ese artículo no encontraron diferencia estadísticamente significativa en cuanto a necrosis vascular, osteoartrosis o función de los pacientes. Y este último del JBLS del 2016, lo que les mencioné anteriormente, encuentran un leve incremento, o sea, una mejor, digamos, funcionalidad en pacientes que se trataron quirúrgicamente, pero que desde el punto clínico no tenía mayor importancia y, pues, obviamente con un índice menor de complicaciones, perdón, que el tratamiento conservador. Ahí puse entre paréntesis, o en ellas digamos, la comparación con la reversa, porque en teoría esto sí viene a cambiar un poco la funcionalidad del paciente. Ejemplos de casos de manejo conservador, podemos ver este caso. Esta fue una paciente que consultó inicialmente, se le había ofrecido tratamiento quirúrgico, era una paciente con mucha movilidad, poco funcional, o sea, ella era funcional en el sentido de lo que les mencionaba anteriormente, ya se hacía sus cosas solas, no ocupaba ayuda para la mayoría de las situaciones, pero tenía su comorbilidad, sus riesgos quirúrgicos, se decidió el manejo conservador y vean que tenemos una fractura totalmente consolidada que incluso en AP da la ligera impresión de que estuviera con un ligero varo, lo cual nos podría explicar el por qué, digamos, no le va completamente. Estamos hablando de que estas fotos son de 3 meses de evolución. Eso quiere decir que esta paciente todavía tenía chance de ir mejorando un poquito más, pero cuando vemos la axial de escápula o lo que intentamos hacer de axial de escápula, vemos que en realidad no se ve tan vara y está completamente consolidada la fractura. La paciente asintomática y feliz con el resultado funcional. Esta es otra paciente igual, un poquito mejor del resultado funcional. Vean la rotación externa, vean la elevación. Este es un caso con una paciente con ¿cómo se llama? Una fractura impactada en valgo, igual consolidada, y que tenemos el resultado funcional sin dolor, también 3-4 meses después de fracturada, sin dolor y sin limitaciones funcionales para su diario vivir. Pasamos a la osteosíntesis. En cuanto a la osteosíntesis, creo que a la hora de hablar de osteosíntesis, creo que hay que tomar 2 cosas que son importantísimas. Los 2 factores más importantes son la calidad ósea y la edad del paciente. ¿Por qué la calidad ósea? Porque la calidad ósea nos puede hacer fallar los osteosíntesis. Está claro que con las nuevas placas que tenemos hay mucho mejores resultados desde el punto de vista de riesgos de fallo por ser placas bloqueadas, pero siempre es importante tomar en cuenta la calidad de ese para definir el tratamiento. Y esto lo podemos hacer de 2 maneras. La primera es tomar, digamos, 2 corticales en 2 puntos distintos, separados por 2 centímetros por lo menos, y lo que hacemos es medir las corticales en ambos puntos. La sumatoria debería ser mayor de 4 milímetros. Por debajo de eso, es una paciente que no debería ser candidato, o un paciente que no debería ser candidato al manejo de osteosíntesis. Y lo otro es el índice de la tuberosidad deltoidea, donde lo que hacemos es definir dónde está la tuberosidad deltoidea, por encima de ella, donde las corticales se hacen paralelas, medimos el diámetro total de la diáfisis entre el diámetro endostal. Si este índice nos da menor de 1.4, es un paciente con mala calidad ósea y debería obviarse el tratamiento con osteosíntesis. Es importante, como les decía, tomar en cuenta la edad del paciente porque obviamente entre menor edad probablemente mejor calidad ósea y mejores resultados vamos a obtener con este tratamiento. Para tomar en cuenta las fracturas de tuberosidades, aquí hay 2 cosas que son importantes, nada más 2 aspectos que voy a decirles. Y uno es que ya está claramente demostrado que biomecánicamente y resultados funcionales finales es mejor el manejo con suturas que con tornillos. Haciendo obviamente una técnica de doble fila, colocando arpones mediales, prácticamente en el foco de fractura, los pasamos por el manguito rotador y hacemos una doble fila. Esto nos baja la tuberosidad y nos da la posibilidad de que si tenemos un problema de osteólisis de la tuberosidad, cosa que pasa con relativa frecuencia, sobre todo en pacientes mayores, el manguito puede hacer que se integre. Aunque la
ya se pierda, pero el manguito se pega a la parte, digamos, sana de la cabeza humeral y funcionalmente el paciente puede mejorar. De hecho, tengo un caso, es que no tengo fotos, desgraciadamente yo no le tomo fotos a todos los casos, donde pasa eso, o sea, se ve la imagen 4 o 6 meses después y no se ve prácticamente en tu velocidad. Usted le dice al paciente que mueva y mueve para todo lado y está asintomático. Y lo otro que es importante es, siempre que tengo una fractura de la tuberosidad mayor, siempre pensar que puedo tener una fractura del cuello quirúrgico. Está escrito que muy frecuentemente se pasan desapercibidas algunas fracturas del cuello quirúrgico en pacientes que se cree que lo que tiene es una fractura simplemente la tuberosidad mayor y tiene una fractura asociada al cuello quirúrgico. Se hacen radiografías después y se puede ver desplazamiento del mismo. Ok, normalmente, o lo que se está usando en la actualidad, es obviamente la placa con tornillos de ágono estable, tornillos bloqueados. Voy a dar digamos, una de las cosas más importantes con estas placas, o una de las complicaciones más importantes que está descrita en este tratamiento es la pérdida de reducción o el desplazamiento en varo. De hecho, está escrito que un gran porcentaje de pacientes que se les pone este tipo de síntesis a la semana ya tienen un desplazamiento o una angulación en varo que no está obviamente en el operatorio inmediato. Hay varios factores que pueden provocar que esto suceda. Algunos que yo no puedo controlar, como la edad del paciente, la calidad de las corticales, que es lo que hablábamos anteriormente, y el hinge medial, digamos, el desplazamiento inicial, digamos, de la fractura. Pero sí hay cosas que yo puedo controlar, cosas como la reducción, obviamente, una reducción lo más anatómica posible, el tornillo del cálcar, que eso lo vamos a definir ahora, el tornillo y la distancia del cálcar, y la posibilidad de agregar injerto intramedular en estos casos. Transoperatoriamente, ¿qué cosas tengo que tener cuidado yo? Lo primero es que los tornillos queden correctamente bloqueados. Muchas veces, como podemos ver en esta imagen, en la fotografía B, digamos, vemos cómo los tornillos no están completamente adosados a la placa. Hay muchos aspectos técnicos que pueden provocar esto. Acordémonos que esto es una guía, paso una broca y luego quito la guía y yo tengo que pasar el tornillo. El tornillo yo no lo llevo en una dirección, puede ser que siente que quedó bloqueado, pero no quedó realmente adosado a la placa y esto puede provocar después un aflojamiento, sea del tornillo o incluso una pérdida de reducción. Ya hablamos de la reducción inicial del cálcar, donde es importantísimo la reducción del mismo. Y lo del injerto, bueno, lo del tornillo del cálcar, que entre más obviamente ya pusimos, está claramente demostrado que el colocar ese tornillo nos aumenta la estabilidad y hoy va a impedir el desplazamiento en varo de la cabeza, y entre más cercano al cálcar, pues obviamente más estable y mejor el resultado. Y la colocación de injerto, que es otra cosa que utilizamos con relativa frecuencia, lo más frecuentemente descrito es injerto de peroné. Hay gente incluso que ha escrito, para no estar sacando injerto de peroné, hacer algo similar, un cilindro de cemento y colocarlo dentro del canal. Para prácticos, yo lo he hecho y me parece un poco difícil técnicamente. Y como podemos ver esta foto, esta foto cortesía del doctor Castro Tavia, yo lo he hecho y Castro también suele usar injerto de cresta, me parece que funciona mejor, es más fácil de obtener, y a la hora de colocarlo en la fractura es mucho más sencillo y nos da, siento yo, un mejor soporte que solo el injerto de peroné. Además de que a veces podemos tener un poquito de discrepancia en el túnel o en la diáfisis, y eso complica un poquito la reducción y la colocación de la posteriormente. Hay incluso un estudio, hay un artículo donde compara en pacientes adultos mayores con fracturas de 3-4 partes, donde tengo un hueso osteoporótico y comparan osteosíntesis con injerto de peroné, lo hacen ellos, versus hemiartroplastía. Y encuentran unos resultados prácticamente iguales o similares, incluso cuando comparan los resultados en cuanto a excelentes, buenos, malos o pobres, mayor porcentaje de resultados excelentes en la osteosíntesis con injerto que incluso en la hemiartroplastía. Hay que tomar en cuenta, como vamos a ver ahora, que la hemiartroplastía, cuando hay osteopenia, hay un altísimo riesgo de fallo.
Y también otra cosa técnica que es indispensable saber e importantísima saber, hay un estudio donde se hace comparación de los tornillos y toman en cuenta varios aspectos. La cantidad de líneas que utilizo, o la distancia entre líneas, la cantidad de tornillos y la dirección de los tornillos. Básicamente, en cuanto a cantidad, obviamente, entre más mejor. Eso es lo que está descrito. Entre más estabilidad voy a tener, menos riesgos de pérdida de reducción. Pero básicamente se habla que mínimo deberían ser 5 tornillos. ¿Okay? Menos de 5 tornillos, está claro que el paciente tiene un altísimo riesgo de fallo. Las líneas, como pueden ver ahí en las imágenes, entre más acción, mejor. Es como un fijador interno, entonces los principios andan parecidos a los que se utilizan en una fijación externa. Y como podemos ver, la configuración de las líneas, entre más, pues mucho más estabilidad me va a dar cuando lo comparo con otras configuraciones. Y la dirección, que son placas que prácticamente, la dirección me refiero a convergencia y divergencia. Estas placas están hechas para traer una fila que vaya convergente, otra fila divergente. Entonces, en esto, digamos que sería muy difícil fallar, prácticamente que con solo colocar la placa como debe ser, la dirección va a ser la correcta. Y como dije anteriormente, el tornillo del cálcar. No se nos puede olvidar colocar este tornillo porque es importantísimo y está claramente demostrado a mejorar el resultado de la osteocíntesis. Esto me pareció interesante, lo puse, es algo que, bueno, por lo menos hasta donde yo sé, no lo tenemos en mi país, es un sistema de una compañía que está en investigación. Y básicamente el concepto de este Humerus Block es que ellos dicen o lo defienden por dos razones. Uno, entre más rígido el implante, que es lo que sucede con las placas bloqueadas, básicamente nos hace que, si ya tenemos un hueso osteoporótico, este pueda sufrir más, porque obviamente toda la carga va a ir a través de la placa. Al usar implantes semirrígidos, la distribución de las cargas es más equitativa y digamos que nos protege un poco el hueso. Eso por un lado. Y lo otro es que las fuerzas o las cargas que entran al húmero generalmente entran por superior y medial en el plano frontal y por superior y posterior en el plano sagital, que más o menos es la dirección que vemos de los pines estos que se ven en este Humerus Block. Esa es la razón por la que ellos dicen que es una técnica mucho más confiable. Ahí yo le veo varias cosas que son criticables. Los que hemos hecho este tipo de fracturas, la reducción cerrada es realmente a veces difícil de lograr. Es un sistema percutáneo, no sé qué tanto riesgo habrá por ahí del nervio axilar, viendo las imágenes radiológicas. Pero bueno, está por ahí y no deja de tener un concepto válido en cuanto a los implantes semirrígidos y a esto que les hablaba de la distribución de las cargas. En cuanto a las artroplastías, por mucho tiempo, el gold standard para fracturas de húmero proximal en pacientes mayores de 65 años era la aniartroplastía. Se suponía que esto venía a quitarnos todos los problemas que teníamos con las placas de húmero proximal y básicamente estaba o está indicada para pacientes mayores y con cierta calidad ósea. ¿Y por qué hablo de cierta calidad ósea? Porque lo más importante, el concepto más importante que hay que tener con la hemiartroplastía es que si a mí me fallan las tuberosidades, cosa que en realidad en cualquier tipo de tratamiento, excepto en la reversa, que yo haga de húmero proximal, las tuberosidades son el manejo principal, o sea, son indispensables de lograr una reducción adecuada. Muchas veces con solo reducir las tuberosidades, yo reduzco todo lo demás. Entonces, si yo tengo osteólisis de las tuberosidades, o no tengo una unión de las tuberosidades, o tengo una mala calidad del manguito rotador, que puede llegar a fallarme, no está contraindicado por completo el hecho de que yo haga una reparación del manguito rotador, pero hay un altísimo riesgo de que este me llegue a fallar, y esto me va a hacer que la hemiartroplastía falle. Y no solo falle de que se va a ascender, sino que puede ser que yo la vea reducida relativamente bien, pero que la funcionalidad del paciente sea realmente muy mala. Algo bueno es que la mayoría de estos pacientes alivia el dolor les alivia, aunque usted los ve poco funcionales cuando fallan las tuberosidades, hasta que la prótesis empieza a ascenderse y obviamente ya ahí sí empieza a darnos un problema de que empiece a desgastar
la parte proximal y superior, perdón, sí, la parte proximal o superior de la glenoides y empiece ya a articularse con el acromion, ahí sí empiezan los síntomas, pero hasta entonces el paciente generalmente se mantiene asintomático. Y obviamente mucha gente juega con la funcionalidad del paciente, que es lo que hablamos anteriormente. El paciente no es muy funcional, entonces no le estorba no mover tanto. Entonces, para ese caso lo hubiera manejado conservadoramente y me ahorro todas las complicaciones, más el costo de lo que tiene obviamente la cirugía. Casos, como podemos ver, si vemos este caso, este es un caso de 7 años de evolución. Si vemos, ahí tiene tuberosidad integrada, aparte que se reabsorbió, pero vemos cómo hay tuberosidades. Y un resultado funcional que es bastante bueno, aunque la rotación externa, como podemos ver, no es la ideal. Casos todavía mejores, vemos paciente que es completamente funcional, con rangos de movimiento prácticamente normales, con 6 años de evolución, pero vemos cómo tengo tuberosidades que se integraron y obviamente una reducción bastante adecuada. Otro caso similar, con bastante buena reducción, tuberosidades también, nuevamente integradas, esto es con menos tiempo de evolución, 1 año y 8 meses. Casos que ya no van tan bien, vemos que tiene tuberosidades correctamente, está bien reducida, año igual, 8 meses, prácticamente la operación por el mismo día, pero vean la rotación externa, completamente limitada. O este caso, donde tiene apenas 1 año, 6 meses, y vemos que no me hace una aducción buena, no tengo foto, no sé por qué no puse la rotación externa. Y vemos que esta paciente sí tiene un daño mucho mayor de las tuberosidades e incluso la diáfisis proximal lateral empieza a sufrir. Y la reversa, bueno, la reversa en teoría vino a solucionarnos muchos problemas. La reversa no se creó para esto, la reversa era para manejar otro tipo de patología, pero bueno, si las hemiprótesis me fallaban porque las tuberosidades fallaban y la reversa está hecha para pacientes que no tienen manguito rotador, pues la lógica decía, utilicémoslas en fracturas y esto nos va a dar mejores resultados. Y sí, o sea, cuando ahorita van a ver hay varios artículos, muchos artículos que comparan una con respecto a la otra, y obviamente los resultados son superiores para la reversa. El problema es que esto ha venido a cambiar un poco las indicaciones de la reversa. Se ha empezado a utilizar incluso en gente mucho menor, cada vez va más para abajo, y el problema de la reversa es algo que siempre dice el doctor Sierra: cuando se complica una reversa es un gran problema, y los que hemos tratado pacientes y ya llevamos una curva un poquito más larga de este tipo de prótesis y ya empezamos a ver algunas complicaciones, realmente el manejar una reversa complicada es bastante difícil. Muchas veces perdemos mucho stock óseo, la funcionalidad, o sea, en experiencia y de hecho hay literatura que lo menciona, ¿verdad? Cuando nos falla una osteosíntesis y queremos irnos a reversa, o nos falla una reversa y hay que revisarla, la funcionalidad del paciente no queda igual. Algunos pacientes en la primaria tienen muy buena función y después de una revisión por infección o por la razón que sea, la función nunca es igual. Entonces son cosas que hay que tomar muy en cuenta. Casos parecidos, vean, este paciente tiene apenas 1 mes y vean la función que tiene el paciente. Las fotos no son exactamente del mes, pero se le acababa de quitar el casquillo, tenía 2 meses y medio, una cosa así, cuando se le tomaron las fotos. Y esto es obviamente porque este tipo de prótesis pues no depende, la funcionalidad de la prótesis no depende como tal de las tuberosidades ni del manguito rotador. Por ende se dice que tiene una mejor integración o una mayor capacidad de que se integren las tuberosidades, y si estos no fallan, pues igual el paciente puede tener una buena funcionalidad. Este paciente con 3 años vemos la integración de las tuberosidades perfecta y una funcionalidad bastante adecuada. Y hay mucha literatura, como pueden ver, escogí algunos de los artículos, literatura incluso bastante reciente, donde comparan, y pues sí, está demostradísimo que la funcionalidad de estos pacientes es mejor. A corto plazo no tanto, pero a largo plazo sí. Como dije anteriormente, la integración de las tuberosidades no depende
o la función de la prótesis no depende de las tuberosidades, por ende le quita estrés y mejora la integración de las mismas. Y si logramos una integración, pues obviamente el paciente todavía tiene una mucho mejor funcionalidad. E incluso comparan, hay artículos que comparan los tres tipos de osteosíntesis y de prótesis. Este estudio es un estudio bastante grande. Hicieron un estudio desde el 99 hasta el 2018. Y básicamente las conclusiones que ellos llegaron es que obviamente la osteosíntesis se utiliza muchísimo más en pacientes obviamente jóvenes con riesgos cardiovasculares o riesgos prequirúrgicos bajos, generalmente, o pacientes mayores muy funcionales con riesgos preoperatorios bajos también, y que las artroplastías se hacen más para pacientes mayores ellos utilizan el ASA para determinar esto del riesgo cardiovascular altos. Que la mayoría de los cirujanos entre este lapso de tiempo, en fracturas de 3-4 partes, prefieren por mucho el manejo con artroplastía. A mayor edad, obviamente hay mayor cominución, mayor osteopenia, y hay que tener cuidado a la hora de tomar una decisión quirúrgica. Cuando comparan osteosíntesis versus hemiartroplastía, no hay una diferencia estadísticamente significativa mayor de una con respecto a la otra en cuanto a la flexión anterior y funcionalidad, pero sí encontraron mayor riesgo de osteosíntesis en las hemiartroplastías. Y ahí es donde viene a aparecer la reversa, donde nos soluciona un poquito este tipo de complicaciones que tenemos en estos pacientes. Como conclusiones, creo que cuando tomamos una decisión de tratamiento quirúrgico, el manejo de las tuberosidades es indispensable, sobre todo cuando vamos a hablar de osteosíntesis o de hemiartroplastía. Si las tuberosidades no se reducen correctamente, el paciente no va a tener una función adecuada, por más que le hagamos lo que le hagamos. Y si las tuberosidades no las manejamos correctamente, podemos hacer que fallen, que se necrosen o que haya una osteólisis en el caso de una hemiartroplastía. Los que han entrado conmigo a sala van a ver que yo siempre tengo las posibilidades de hemio o reversa, y muchas veces en la sesión se decide una cosa y transoperatoriamente decido cambiar, porque muchas veces cuando usted entra encuentra calidad ósea distinta y puede tomar la decisión de cambiar en el momento. O sea, la versatilidad del sistema comprehensive que tenemos en nuestro país, en realidad, porque es lo único que hay en todo el país. Otra cosa que es indispensable, y sobre todo en este tipo de fracturas, no tratemos imágenes. Esto es algo que el doctor Solano, desde que tengo memoria, lo dice. Hay que tratar pacientes, no imágenes. Y sobre todo creo que en este tipo de fracturas es de las que más hay que tomar eso en cuenta. Les puedo poner un ejemplo de un caso que tuve donde radiológicamente era una paciente que era quirúrgica, 100%. La habían visto en una clínica y obviamente le habían ofrecido tratamiento quirúrgico, le habían ofrecido una prótesis de una paciente de 79 años, 80 años, súper demenciada. O sea, la paciente estaba totalmente perdida, poco funcional incluso. De hecho, todas las veces que llegó a la consulta, ya incluso consolidada la fractura, llegó en silla de ruedas. No puso el caso porque no tenía las fotos funcionales de ella. Y se le explicó al paciente, a los familiares, porque el paciente no entendía mucho. Y se le explicó la situación, se le explicó la condición de la paciente, se le explicó que sí, que radiológicamente era una fractura quirúrgica, pero que se le podía dar chance. Nosotros no ocupábamos que el paciente hiciera mucho funcionalmente. Se esperó, la fractura consolidó, no se necrosó, y la paciente incluso hacía una elevación de 90, se levantaba de las silla de ruedas, ella misma se apoyaba sin ningún problema, comía, hacía lo que ocupaba hacer, y tanto el paciente como los familiares estaban súper felices porque además se lograron pues, el procedimiento quirúrgico. Entonces, con mucho más razón, estos son casos que se deben tomar en cuenta. Insisto, aquí no es solo funcional, es si el paciente se viste solo, come solo y se baña solo. Hay que tomar muchas otras cosas en cuenta. Hay que tomar en cuenta, pues obviamente, la edad de los pacientes. Yo creo que esta es una patología en la que definitivamente hay que separar por completo pacientes por debajo de los 60 y pacientes por encima de los 60, 65 años, porque creo que el paciente joven sí es un paciente que hay que tratar. O sea, los criterios que mencioné anteriormente, quirúrgicos, sí hay que tomarlos muy a pecho,
y definitivamente las fracturas de 3-4 partes desplazadas con angulaciones de más de 20 grados, tuberosidades de más de 5 milímetros, etcétera, se deberían de considerar como tratamiento quirúrgico. Y creo que los 3 criterios más importantes a tomar en cuenta en estos pacientes, como mencioné anteriormente, es la calidad ósea para tomar una decisión quirúrgica. Hay incluso artículos que dicen que si la calidad ósea es muy mala, no se debería hacer ni artroplastía ni EMI y se debería considerar incluso el tratamiento conservador. La independencia social, como dije anteriormente, más que la independencia social de ese paciente. Y obviamente los riesgos quirúrgicos que el paciente tenga. Muchas gracias. Excelente, Chavita. ¿Me oyes? Sí, claro. Tan buena charla que tenemos varias dudas también y temas por aclarar. Entonces, si quiere, pasamos directamente a la parte de preguntas. Vale. Muy bien documentado todo, muchas gracias y muy explícito en todo. Pregunta al doctor Alexander Valverde si la diferencia, mencionaste en algún momento que la diferencia entre tratamiento conservador y quirúrgico es poca. Entonces la pregunta del doctor Valverde va relacionada a eso, ¿por qué operar los pacientes si la diferencia es muy poca entre un tratamiento y otro? Totalmente de acuerdo. En la actualidad, te puedo decir que en los últimos 2 años, en todos los cursos de hombro que he ido donde se trata fracturas, ¿se me están oyendo, Carva? Es que Sí. algo salió aquí que ya no estaba compartiendo. Ok. Sí se oye. Ok. Las fracturas, hay una tendencia, obviamente estoy hablando en pacientes mayores de 65 años. En pacientes menores de 65 años definitivamente sí hay una diferencia en el manejo quirúrgico de las fracturas que cumplen criterios quirúrgicos. ¿Ok? Ahora, estoy hablando de pacientes mayores de 65 años que tienen fracturas desplazadas, que tienen angulaciones. En este tipo de pacientes, y sobre todo cuando ya nos vamos acercando a los 75, 80 años, está claramente demostrado que funcionalmente el paciente se puede manejar conservadoramente y las posibilidades de necrosis, las posibilidades de desarrollar osteoartrosis o la funcionalidad va a ser muy parecida incluso al tratamiento quirúrgico. Y hay una tendencia actual a manejar conservadoramente muchas de estas fracturas. De hecho, no sé si han notado, por lo menos las veces que yo he estado en sesiones, muchos de los pacientes que se llevan a la sesión, donde se tenía duda y se decidía si se había que operar o no, muchos están tomando la decisión del manejo conservador. Y los resultados funcionales, como les digo, al final son muy similares. Así que sí, hay una tendencia actual al manejo conservador en pacientes mayores con fracturas incluso de 3 y 4 partes. Obviamente, como les digo, hay que individualizar cada caso. Ok, perfecto. El doctor Solano pregunta, ¿cuáles consideraría serían las indicaciones para hacerle un TAC? ¿Qué tipo de fractura es como la que usted recomendaría realizarle un TAC o qué criterios? Eso es una buena pregunta y de hecho yo lo iba a mencionar en la charla y se me olvidó. En algún lado lo iba a mencionar y no. Hay un artículo incluso que habla de que si yo tomo placas adecuadas o placas que son correctamente tomadas, menos del 40% de los pacientes va a requerir hacerse un TAC. Y si vemos en nuestro medio, todos los pacientes que llegan a sesión llevan con TAC. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí dependo del que me hagan las placas como deben ser. ¿Ok? Yo no tengo placas correctamente tomadas y es muy difícil tomar una decisión. Incluso a veces me comentan casos y me mandan fotos y me ponen toda la historia y me mandan solo una P. Y lo primero que digo, bueno, y la otra incidencia, porque si no, no puedo tomar una decisión correcta. Creo que digamos, ¿cuándo tomaría yo o considero que hay que tomar un TAC? Si yo tengo duda de que tengo un trazo en la cabeza, un split de la cabeza, definitivamente hay que tomar un TAC. Como dije anteriormente, dentro de esta clasificación nueva, no lo toman ni siquiera como dentro de la clasificación por eso, porque no hay una validez interobservador, o sea, mucha gente va a tener dudas si sí o si no, si sí o si no, entonces ahí creo que definitivamente hay que tomar un TAC. Si definitivamente el paciente por su condición, porque es un paciente que tiene el politraumatizado, que no puede y no le pueden tomar las placas, no le pueden poner de pie, etcétera, pues creo que sería válido tomar un TAC. Pero a partir de ahí creo que la mayoría de las fracturas, si yo tengo buenas radiografías, creo que yo puedo tomar la decisión quirúrgica o conservador sin necesidad de hacer un TAC. Y le ahorro de plata a la institución y radiación al paciente.
Okay. El doctor Alexander Valverde pregunta con respecto Ya, es una por persona, ¿no? Algunos tienen más. Okay. La calidad ósea toma como rutina densitometría o vitamina D. ¿Cómo fue? Que si tomas para valorar la calidad ósea, toma como rutina la densitometría, vitamina D o solo el índice que mencionaste. No, solo no es necesario hacerle a todos los pacientes una densitometría ósea. A ver, este tipo de fracturas, usted lee incluso algunos artículos y en la introducción siempre ponen, o sea, son fracturas que son generalmente pacientes mayores. El grosso está por encima de los 70 años, ¿ok? Por ende, se considera que son pacientes que probablemente tengan algún grado de osteopenia u osteoporosis, ¿ok? Entonces, no tiene mucha lógica estarle haciendo densitometría a todos los pacientes. Creo que con solo tomar, digamos, la osteopenia es más que todo para tomar la decisión que le pongo, o sea, si lo voy a operar. Y creo que con solo tomar los índices que mencioné es más que suficiente para la toma de una decisión. Hablando sobre ese índice, a mí no que me quedó muy claro. El valor 1.4 es como el índice de Dora ahí de la diáfisis del húmero, pero... Exactamente. Vos lo que haces es medir el diámetro de todo el húmero, ¿ok? Y el diámetro endostal. Ajá. ¿Ok? O sea, de la cortical, de la parte internos. interna a la cortical a la parte interna. Eso lo dividís y lo que te dé, o sea, si te da por debajo de 1.4 es una mala calidad ósea. Okay. Una mala calidad y en ese ósea. caso, ¿consideraría no hacer osteosíntesis? En ese caso, se recomienda evitar la osteosíntesis. Hay que tomar en cuenta ahorita que las osteosíntesis han cambiado, ¿verdad? Tenemos mucho mejor calidad y, como les dije, si tomamos ciertas precauciones o hacemos cierto tipo digamos, tomamos ciertos cuidados a la hora de hacer la osteosíntesis, uno podría tener un resultado bastante adecuado. Pero sí es relativamente común, de hecho me ha pasado, que uno ve la radiografía a los 15, 22 días control y se pierde, o sea, se va en varo, incluso tomando ciertas precauciones para que en teoría eso no ocurra. Y si nos vamos a la artroplastía, hay un riesgo altísimo de que las tuberosidades me fallen. Entonces ahí uno iría o a una reversa o incluso al manejo conservador. No puse ningún artículo, pero hay incluso artículos que comparan reversa con manejo conservador. Okay. Perfecto. Pregunta el doctor Andrés Ramírez, en caso de mala calidad ósea, pero con indicaciones quirúrgicas, ¿se beneficiaría de una placa con aumentación? Sí, como mencioné anteriormente, hay un estudio que compara hemiartroplastía con RAPI con injerto. Y incluso tiene más resultados excelentes la RAPI con injerto que la hemiartroplastía. Y mayor índice de reintervención la hemiartroplastía que la RAPI con injerto. Sí, es válido completamente. Perfecto. Igual cemento. Si sacaste injerto de cresto es más que suficiente, pero es una opción válida la de usar cemento. Tenemos otra pregunta de otro Valverde Retana. Para usted, ¿cuáles serían los pacientes ideales para mínima invasión? A ver, yo hago yo creo que Castro Tavia, que anda por ahí, creo que puede dar su opinión. Creo que yo hago cuando hago osteosíntesis, el 90-95% de las osteosíntesis que hago las hago por mínimamente invasivas, o sea, las hago pini-open. Obviamente hay que tener el sistema para hacerlo, ¿verdad? Cuando he hecho ya como 3 o 4 casos donde hago doble abordaje. Y esto lo he hecho en casos donde tengo fractura luxación, donde definitivamente tratar de reducir la cabeza por una parte lateral es sumamente complicado. Entonces y además no sé si va a terminar en otra cosa, entonces inicio con un abordaje deltopectoral, reduzco todo, la fijo, digamos, con pines, y luego deslizo la placa percutáneamente por vía lateral. No he tenido problemas de colgados, no he tenido problemas de necrosis de piel ni nada, y me ha ido súper bien. Con Fede Llobet. ¿Da algún beneficio colocarlo allí lateral? Porque si ya lo tienes abierto el deltopectoral, ¿por qué no colocarlo? Vieras que sí, y te voy a decir cuál es el beneficio que yo le veo. Cuando usted tiene que hacer una osteosíntesis por deltopectoral, para poner la placa, generalmente usted tiene que hacer este movimiento para que la placa le quede realmente lateral. Y si es una fractura que se mueve mucho, que no lograste estabilizarla bien con los pins, la tenés apenitas, es mucho más fácil dejar el brazo en esta posición y deslizar la placa. Por eso es que lo hago. Y así no tengo que estar moviendo el brazo para colocar la placa. Un buen tip. Perfecto.
Pregunta la doctora Ortega desde Punta Arenas. En un adulto mayor con una fractura de manejo conservador, ¿se puede iniciar terapia a las 2 semanas o es solo para jóvenes? No, en adulto mayor también. Además, en adulto mayor, con mucho más razón. Hay más riesgo de rigidez articular. Entonces, se debería iniciar a las 2 semanas, o sea, se inmoviliza por 2 semanas y a las 2 semanas usted debería empezar con péndulo y movilizaciones pasivas. Entre más desplazada la fractura, o sea, sobre todo si yo tengo un paciente con una fractura de 3-4 partes que por alguna razón decidí no manejar quirúrgicamente, ¿ok? Ese paciente creo que sí hay que darle un poquito más de tiempo. Podría empezar con péndulo a las 2 semanas, pero sí ya hacerle movimientos grandes de movilidad, probablemente le va a doler y puede provocar más desplazamiento. Entonces, en esos casos sí yo me esperaría un poquito más. Pero en el 50-60% de las fracturas que son no desplazadas o mínimamente desplazadas, sí. A las 2 semanas no importa la edad. ¿Y cuánto más esperarías? ¿Una semana más o 2 semanas? Esperaría de 1 a 2 semanas más, sí. Okay. A que haga un poquito más de callo para que se me desplace lo menos posible. Okay. Y esto es buena terapia. Con buena terapia recuperan siempre. Otra pregunta. ¿Cuál sería la indicación para una reversa? Hablando le quedó un poco de duda sobre las tuberosidades, que además, Okay. ¿cuál sería la indicación para una reversa? Me Digamos, imagino que con respecto a las tuberosidades. no, básicamente la respuesta sería así. ¿Cuándo coloco una artroplastía? Okay, después decimos si hemi o reversa, pero ¿cuándo coloco una hemiartroplastía? Yo diría que la hemiartroplastía está indicada sobre todo en pacientes mayores de 65 años, que tienen una fractura 3-4 partes, digamos, sobre todo 4 partes, y que obviamente tienen mucho desplazamiento, pacientes que tengan un desplazamiento de la diáfisis respecto a la cabeza de más del 50%, que tengan, digamos, una luxofractura, pero que sean pacientes mayores, ¿ok? Y dentro de si le pongo una hemi o una reversa, básicamente va a depender de la calidad ósea que yo tenga. Si tengo buena calidad ósea, si cuando entro incluso tengo buenas tuberosidades, un buen stock óseo, tengo un manguito rotador íntegro, completamente sano, que eso yo lo valoro transoperatoriamente, yo quito la cabeza y después quedo con las tuberosidades y el manguito, de hecho, referido. Yo, ¿cómo se llama? La fijaría sin ningún problema una hemi. Si tengo mala calidad ósea, o un manguito rotador ya roto, o un manguito rotador insuficiente, me iría directamente a la reversa. Sí tiene mejores resultados la reversa que la hemi. Lo que pasa es que si yo tengo un paciente de 65, 70 años, todavía funcional, yo siento que hoy por hoy tengo bastante buenos resultados con la hemi, muy parecidos funcionalmente a la reversa, y si la hemi me falla, tengo algo más. Si la reversa me falla, es un problema. Entonces, hubo una época en que estuve poniendo mucha reversa, prácticamente todo paciente mayor de 60 años que operaba le ponía una reversa, y con el tiempo he ido cambiando, he ido poniendo otra vez hemis un poco más, y con el tiempo cada vez más bien más conservador. Y con respecto a eso, pregunta también el doctor Andy Bactori. ¿Recomiendas en pacientes adultos mayores realizar ultrasonido previo a la cirugía o valorar una resonancia? Me imagino que para valorar el índice de Gutalier, hablando ya de prótesis reversa. Es una muy buena pregunta. Yo no lo hago de rutina. Voy a hablar de mi experiencia. Yo no lo hago de rutina. Generalmente, si ustedes ven cuando yo programo pacientes ahí, que lo ven en el hospital, yo muchas veces digo osteosíntesis versus prótesis. ¿Ok? Entonces voy con las dos opciones. Generalmente, preoperatoriamente ya hago fluoroscopía y defino si va por osteosíntesis o reversa, o artroplastía. Y muchas veces una vez que abro puede ser que cambie. Creo que nunca que he decidido entrar a hacer osteosíntesis he cambiado a una artroplastía. Uh-huh. Si entro con idea de hacer artroplastía, tengo las dos opciones, hemi o reversa. Y en el momento decido si la calidad ósea o resulta que estaba roto, decido en el momento cambiar. Creo que por una cuestión de costos y de tiempo, no sé si estará indicado hacer una resonancia magnética en estos pacientes. El ultrasonido lo veo poco útil
y voy a decirte por qué. Si a veces cuesta que nos hagan un buen ultrasonido y que nos reporten una ruptura de subescapular, por ejemplo, o de infra, solo nos reportan supra, con un paciente sano, sin ningún problema, imagínense con una fractura desplazada, donde ni siquiera van a determinar dónde está el manguito rotador. No sé, creo que desde mi punto de vista no es funcional, y cuando uno revisa la literatura, generalmente no se habla, no se solicita. Pero digamos, sería válido, por supuesto, para yo tomar, preoperatoriamente tomar una decisión. Alguien podría decir, bueno, y en privado, de ahí no tiene de todo. Pues sí, se puede pedir de todo y tenerlo todo ahí sin ningún problema. Perfecto. Ahí el doctor Dobles pone y le agradece por tomar su tiempo en vacaciones y compartir con nosotros su experiencia y conocimiento, y felicitarlo por el triunfo del monstruo. Alvarito, Compadre, ¿está activado el sonido también? No sé si compadre, tiene algún ok. comentario o alguna Sí, sí, pregunta para a él. ver, tengo varias cosas. Bueno, a ver, digamos, yo pienso que, bueno, dentro del hospital, Manuel y yo tenemos muchos años trabajando con el tema de las fracturas del húmero proximal. Eh, yo pienso que, vamos a ver, cuando usted compara tratamiento conservador contra prótesis, la que sea, y osteosíntesis, eh, digamos, no andan muy lejos los resultados, ¿de acuerdo? Digamos, las estadísticas no son significativas en favor de uno y otro. Cuando usted lo plantea de esa manera, pues evidentemente, pues pienso que lo mejor es no exponer a un paciente a los riesgos de una cirugía y de una complicación de la cirugía. Porque como bien Manuel dice, la revisión de una osteosíntesis fallida o la revisión de una prótesis, la que sea, fallida, es una cirugía compleja, digamos, donde funcionalmente usted va a comprometer mucho el resultado funcional, que al final la gente puede pensar que se opera un paciente para que funcionalmente esté mejor, y no necesariamente eso va a ser de esa manera. Eh, por otro lado, digamos, en realidad en el mundo la hemiantroplastía tuvo un boom y ahora cada vez menos. Y la razón por la que menos es por el tema del fallo de las tuberosidades. Comparte con osteosíntesis que cuando la tuberosidad falla, el resultado funcional es desastroso, ¿de acuerdo? Ujú. Probablemente la indicación de una hemiantroplastía es para un paciente, digamos, más joven, y probablemente mi indicación sería para un paciente que yo no puedo hacer la reconstrucción con una osteosíntesis. Entonces, si yo no logro eso, pues entonces sustituyo. ¿Por qué? Porque confío un poco en la calidad de las tuberosidades, y es un paciente en que puedo confiar más en que tiene, digamos, tendones unido a hueso que puedo reparar del manguito de los rotadores. ¿Por qué se indica en general una reversa para pacientes mayores de 70 años? Bueno, porque sabemos que en un porcentaje importante, pacientes mayores de 70 años ya de por sí van a tener la posibilidad de tener una lesión de manguito rotador. Entonces, probablemente esas sean las razones por las cuales eh, se dirige uno más por un lado o por otro. Eh, sí hay estudios que dicen, ¿verdad? Lo que Manuel mencionaba ahora, desde el punto de vista funcional, las reversas de manera temprana va muy bien, especialmente los primeros 5 o 6 años, pero después de eso el resultado funcional puede declinar un poco. Y la hemiantroplastía tiene digamos, la situación en general de que si usted logra que las tuberosidades consoliden apropiadamente, el resultado funcional es bastante bueno. El tema es que hay una tasa de fallo con eso. Entonces, eh, eso es un poco como para reforzar la parte comparativa entre métodos. Creo como Manuel que hay muchos pacientes que tienen TAC que no deberían tenerlo si tuviesen una adecuada serie radiológica. eh, y la razón para tomar un TAC es cuando realmente usted tiene duda de si va a tratar al paciente quirúrgicamente o no, y desde el punto de vista de planificación, porque coincido con Manuel que, digamos, cuando uno va con el plan de la osteosíntesis, pocas veces, eh, casi que diría que ninguna, uno cambia por una prótesis. Eh,
Sí, cuando voy por una prótesis, igual que Manuel, siempre tengo la opción ahí de una reversa o de una EMI, especialmente en los pacientes, digamos, menores de 65 años. Cuando va ahí entre los 65, 70 años, con alguna comorbilidad, etcétera, que ya uno tiene definido que va a ser una prótesis, probablemente la prótesis va a ser una reversa y creo que digamos, esa en general la actuación de nosotros. Y en términos generales, eso es lo que va en términos generales en la literatura. Y con el tema de del resultado funcional, las reversas, específicamente, va mejor los trabajos más recientes, cuando antes uno no se preocupaba de fijar tuberosidades, pero se ha visto que cuando usted fija las tuberosidades, lo que queda para el subescapular y el infraespinoso especialmente, los pacientes tienen mejor rotación externa, porque ya comparativamente tienen mejor flexión anterior las prótesis reversas que las semiartroplastías en general. ¿Verdad? Entonces, eso es un poco lo que quería comentar respecto a lo que Manuel Perfecto, muchas ya gracias. dijo, ¿no? El doctor Sierra, ¿algún comentario? Que aquí hay muchos cirujanos de hombro en el servicio ahora. Tiene el micrófono activado. Ahí se está escuchando. Sí, señor. Hola, Chava. Qué pena, pues llegué un poco tarde, pero es que estaba Bien, ¿no? en el consultorio. No, No, pues felicitarlo primero por la conferencia. Realmente creo que el tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico va a depender de muchísimos factores y yo creo que lo bonito de la medicina es eso, que definitivamente no hay una receta de cocina y cada paciente debe individualizarse porque son muchísimos los factores que van a hacer que uno tome la decisión. Y por eso yo creo que todos en el servicio se han dado cuenta que cada vez que ponen una radiografía de fracturas de húmero proximal, a veces ni siquiera los que hacemos este tipo de cirugía nos podemos poner de acuerdo. Porque hay muchos factores, el tipo de fractura, el grado de desplazamiento, la viabilidad o no que tenga la cabeza humeral, la edad del paciente, y a veces no tanto la edad cronológica, sino la edad funcional del paciente, la calidad del hueso, otras comorbilidades que tenga el paciente y lo más importante que yo siempre tengo en cuenta es el compromiso o no del manguito rotador. En cuanto a que ponerle prótesis o no ponerle prótesis y qué tipo de prótesis, todos los trabajos, como dijo usted y como dice Castrito, muestra cada vez más que las prótesis reversas definitivamente van a desplazar mucho las prótesis o las semiprótesis que colocábamos tanto. Cada vez se están haciendo prótesis reversa que son más funcionales y que tienen menos complicaciones y sin embargo hay una serie de trabajos que uno tiene que tener en cuenta. Ahí, yo lo puse ahí en el chat, un trabajo en el Journal Shoulder Elbow Surgery que comparaban tratamiento no quirúrgico con prótesis y se veía que las prótesis en cuanto a funcionalidad, el operarlos o no operarlos no cambiaba nada. Pero en cuanto al dolor, sí habían trabajos que mostraban que con la prótesis tenían menos dolor los pacientes y eso es algo que hay que tener en cuenta porque a veces nos fijamos mucho en las tablas en cuanto a funcionalidad y en cuanto a la movilidad que recuperamos del paciente después, pero a veces el dolor es algo que también es importante tener en cuenta y a veces les va mejor con la prótesis que sin la prótesis. La hemiprótesis creo que fundamentalmente la dejamos para pacientes más jóvenes, pacientes que tengan fracturas irreconstruibles, o sea que definitivamente uno vea que no hay forma de hacerlo. Y ahí es cuando me preocupa un poquito el abordaje de mini open lateral, porque creo que es más fácil por el deltoideo definir si el paciente está tratando uno de poner una placa y no puede ponerle directamente la prótesis. En mis manos me queda más fácil hacerlo por delto pectoral. Y lo que decía Chava, creo que la importancia radica fundamentalmente en las prótesis hoy en día es en la posibilidad de reconstruir las tuberosidades. Y ahí es donde la función o la viabilidad de las prótesis cada vez se está mostrando mejores resultados. Y es que yo creo que hemos aprendido cada vez más a reconstruir las tuberosidades con las prótesis
y hacer que funcione mejor la misma prótesis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias por la charla. No sé si el doctor, el doctor Dobles, el jefe. Una vez más, darle las gracias a todos los que participan. En realidad, cada día es más enriquecedor y la participación de cada compañero siempre es buena, oír opiniones y todo. Así que para esta vez a Chavarría agradecerle desde el punto de vista de la jefatura. En realidad él está de vacaciones profilácticas y sacó un ratito